Buenas noches, amables televidentes de Registro Informativo. José Rodríguez con ustedes en una entrega más a través de las frecuencias de Eporvisión, canales 35 y una cadena de cables en todo el territorio de la República Dominicana y para el resto del mundo, pues por YouTube, por internet y próximamente también estaremos con una página web con la finalidad de que no se nos quede nadie sin sintonizar a Registro Informativo a nivel del territorio de la República Dominicana y del resto del mundo. Señores, sigue caliente el tema que tiene que ver con el proceso de normalización migratoria y, como hemos dicho en otras oportunidades, hay desde hace años planes que se han urdido y que se ponen en práctica, se ensaya con ellos de tiempo en tiempo. Es bueno recordar que antes de que el país se abocara a la normalización, a la elaboración del plan de regulación migratoria en función de la resolución 168-13 del Tribunal Constitucional, pues de tiempo en tiempo la República Dominicana era acusada en organismos internacionales, en Amnistía Internacional, en la Confederación de los Derechos Humanos, en ONU, en una serie de organismos internacionales en lo que tienen muchas beligerancias las ONG. Y de tiempo en tiempo el país se levantaba una acusación de violación a derechos humanos, de violación a normas sindicales, en fin, que cada cierto tiempo había una acusación de algún organismo de eso contra la República Dominicana, creando todo un ambiente de que en este país no se preservan los derechos ciudadanos, que los derechos individuales son vulnerados y respetados. En fin, algún tipo de expedientes se instrumentaban para tratar de acusar o levantar acusaciones contra la República Dominicana. Y luego de que el Tribunal Constitucional resolutara ya sobre una legislación de migración para que todo extranjero que estuviera en territorio de la República Dominicana de manera ilegal se procediera a actuar en consecuencia. El gobierno del presidente Medina, al tomar la decisión de dar un plazo primero, recordemos que primero se dio un plazo, luego de ese plazo se concedió otro y toda una promoción a través del Ministerio de Interior y Policía para que los ciudadanos extranjeros irregularmente en territorio nacional procedieran a documentarse, a resolver su situación. Durante todo este proceso, donde el Estado Dominicano gastó millones de pesos que no lo ha gastado ningún país a la hora de tomar decisión en contra de los indocumentados en su territorio. Estados Unidos nunca ha desarrollado campaña para llamar a que los ilegales en su territorio regularicen su situación, salvo una vez que hubo una concesión, pero no de regularización, sino una concesión para que todo el que tuviera hasta una determinada fecha ilegal pudiera, especie de una amnistía que dio los Estados Unidos hace varios años. Pero ya a la hora de deportar de los Estados Unidos, enviarnos aquí a la República Dominicana
cientos de dominicanos, después de haber cumplido condena por diferentes delitos cometidos en territorio norteamericano, nunca se ha consultado a la República Dominicana y nos lo trae sin ningún tipo de miramiento. Igualmente, pues, no hemos visto a ningún otro país actuar con un plan ni siquiera similar o parecido al que llevó a cabo la República Dominicana con inversión o con gasto de cuantiosos recursos, como decíamos, para darle oportunidad a que ilegales en nuestro territorio se documentaran. En el caso haitiano, que es el país que tiene mayor predominio de ilegales en la República Dominicana, porque nos encontramos justamente compartiendo frontera con el vecino país, con el vecino Haití, pues el primero en actuar con irresponsabilidad fue el gobierno de los propios haitianos, el gobierno de Michel Martelly, de acuerdo a como lo señalaba justamente en el día de hoy el vocero de la presidencia, el licenciado Roberto Rodríguez Marchena, decía que más de 100.000 ciudadanos haitianos ilegales en la República Dominicana no pudieron ser documentados en el plan de regularización migratoria porque el gobierno de su país le bloqueó la posibilidad de que obtuvieran los documentos que los acreditara como ciudadano haitiano para poder a su vez acreditarse en la República Dominicana. Lo que quiere decir que no son apátridas por responsabilidad de la República Dominicana, porque carecen de documentos de su propio país, su propio gobierno, y eso fue reconocido, la lentitud y la falta de eficiencia por parte del gobierno haitiano para otorgarle los documentos necesarios a sus conciudadanos con la finalidad de que se pudieran acoger al plan puesto en práctica por el gobierno dominicano. Todo este proceso pasó, mucha gente intencionalmente no fue, otros quisieron ir al final porque para muchos, y nosotros aquí en Registro Informativo, en el viejo canal donde estábamos y ahora en Exporvisión, nos hemos cansado de repetir que el problema haitiano vinculado a la República Dominicana es un tema que debe tratarse con mucho cuidado, pero con la debida seriedad y responsabilidad. Lo hemos dicho en innumerables ocasiones, porque hace tiempo que estamos claros en que el gobierno de haitiano, el gobierno de Haití, el gobierno de los haitianos, no solamente Martelly, desde antes de Martelly, con Preval, con Aristide, ha habido problemas, y ni hablar con los Duvalier, cuando estuvo por ahí. Entonces resulta que los gobiernos de Haití nunca han tenido la voluntad de resolver el problema de los ciudadanos de su país para que no sigan cruzando masivamente a la República Dominicana. Eso ha formado parte de un plan en el que ha intervenido de manera muy sutil, pero eficiente, la mafia europea, sectores norteamericanos, sectores haitianos y uno que otro dominicanos de los que han estado beneficiándose del caos, de la miseria, de la marginalidad en la que vive masivamente el pueblo haitiano. Haití, como lo hemos dicho en otras ocasiones, no tiene clase media, es decir, no tiene un colchón donde la gente pueda descansar, donde haya
digamos, niveles sociales y económicos que sirvan especie de PRIN, de esponja, entre los más pobres y los más ricos. Resulta que en Haití son los dos extremos. Existen los ricos y los pobres. Pero los pobres, cuando hablamos de los pobres en Haití, hablamos de la extrema pobreza. Hablamos de una marginalidad increíble, espantosa. A diferencia de nosotros, en la República Dominicana, que aunque tenemos los ricos y los pobres, pero hay un colchón intermedio que lo constituimos los diferentes sectores de la clase media, como lo definía sociológicamente el profesor Juan Bosch y lo define en su libro Composición Social Dominicana, que es un libro de texto desde hace muchos años en varias universidades y que comenzó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Juan Bosch habla de que la clase media en la República Dominicana ha estado subdividida en clase media pobre, muy pobre, pero clase media, porque aquí, desde el punto de vista de lo que, como se debieran definirse las clases sociales, no hemos tenido una clase obrera como tal, hemos tenido obreros, pero tampoco tuvimos una burguesía y en consecuencia no tuvimos un desarrollo en términos de lo que era la tipología del capitalismo en otras sociedades, como el caso de algunos países de Europa. Entonces, aquí por lo menos hemos tenido un colchón. Aquí cualquier sector, cualquier gente tiene un negocio, un salón de belleza, es un sector de clase media pobre, de media baja, pero de un sector de clase media, porque no se puede engrosar ni como burgués, ni como clase alta, pero tampoco como obrero. Entonces el que tiene un saloncito, el que tiene el colmado, que emplea 2 o 3 trabajadores, la dueña de la boutique o el salón de belleza, que emplea un par de estilistas para que le ayuden al trabajo. Bueno, esos tienen sus propios medios de ingreso, su propio medio de trabajo. Entonces, aquí hay diferentes sectores, los que producimos programas de televisión como registro informativo, el caso nuestro, pues también estamos, digamos, englobados dentro de los sectores de clase media en la República Dominicana. Entonces, en Haití no existe nada de eso. Por eso es que los haitianos tienen que salir despavoridos y tienen que buscar a dónde guarecerse para poder subsistir, porque su gobierno, el caos, el desastre, el estado fallido de Haití no ha permitido que se desarrollen niveles de participación para que el pueblo haitiano tenga por lo menos la posibilidad de desarrollarse. Y a esa práctica han estado sumados históricamente los que se han beneficiado del caos, del desorden, de la falta de institucionalidad, de la falta de un Estado en Haití. Por eso en Haití no hay instituciones y por eso tenemos, señores, un presidente haitiano que es capaz de salir con una batica a bailar, y ese es el presidente que eligieron los haitianos, con una faldita a presentarse públicamente, y entonces ese es el gobierno, el presidente que se dan los haitianos. Entonces la República Dominicana ha tenido que cargar pesado y hemos tenido que cargar pesadísimo porque la falta de institucionalidad en Haití la hemos tenido que asimilar entonces nosotros, y el presupuesto de la República Dominicana en materia de salud, en materia de educación y en otras áreas, pero fundamentalmente en esos dos renglones, ha tenido que ser dedicado en gran parte para brindar apoyo a una gran parte de la población haitiana que ha venido al país. Pero no solamente vienen al país a las mujeres parturientas, por ejemplo, sino aquí han venido al país muchísimos a estudiar los centros escolares de la zona fronteriza
de las provincias fronterizas, basta y sobra hablar con los pobladores de esa zona, de la frontera, para que se expresen en ese sentido y que siempre nos reportan que las aulas de los planteles escolares en la frontera están un 80% haitiano y un 20% dominicano. Entonces, esa es la lamentable, pero la dolorosa realidad que tenemos que vivir los dominicanos. Ahora, con este plan de regularización migratoria, debemos estar preparados porque lo que nos espera a los dominicanos y particularmente al gobierno del presidente Danilo Medina y el Partido de la Liberación Dominicana, que es a quien les ha tocado poner en ejecución, cumplir con esa norma legal de la normalización o regularización migratoria, que se preparen y que nos preparemos todos, porque todavía no es nada. Lo que ha dicho irresponsablemente el presidente Martelly, lo que dijo el primer ministro, lo que dijo el embajador haitiano en la OEA, lo que seguirán escribiendo algunos de esos que se plegan precisamente a hablar mentira y a confundir a la comunidad internacional, pues preparémonos para ver lo peor. Cuando no se pueda enfrentar a la República Dominicana de una manera, la van a enfrentar de cualquier otra, porque los que se han beneficiado, los que han sacado históricamente pingües beneficios del caos haitiano y de la fragilidad dominicana, porque también en este país, lo he dicho y lo seguiré repitiendo, ha habido mucha irresponsabilidad en cuanto a los gobiernos. La mayoría de los gobiernos que hemos tenido han sido muy permisivos. Los institutos castrenses, los responsables de cuidar la frontera dominico-haitiana en el lado nuestro, también se han beneficiado porque han negociado, han permitido en algunos tiempos, ahora eso está controlado, ahora yo entiendo que hay un cierto nivel de control, pero yo escuché el otro día a alguien con un rango de oficial superior decir descaradamente, ¿y de qué vivimos nosotros, los que trabajamos en la frontera? Descaradamente lo dijo un oficial de alto rango. Y entonces, imagínense ustedes, entonces a los que se le cortará el agua y la luz con la normalización migratoria aplicada en la República Dominicana, eso nunca van a estar de acuerdo con ese plan y siempre van a estar de alguna manera apoyando a los que se han dedicado a desacreditar a la República Dominicana, hablando todas las mentiras posibles y tratando de confundir a la comunidad internacional. Vamos a seguir hablando de este y otros temas después que cumplamos con algunos compromisos comerciales. Adelante, señor director, en breve retornamos, amables televidentes, no se vayan. La Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral, contribuyendo a hacer exitoso este proceso. Si aún no la has renovado, te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior. Más información en las redes sociales y en nuestra página web. Renovando tu cédula, contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia. Y ahora puedes obtenerla mucho más fácil, rápido y gratis. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Bien, señores, continuamos con el desarrollo del registro informativo. Vamos a ver si el máster nos coloca los teléfonos en pantalla para darle oportunidad a nuestra teleaudiencia, pero antes queremos aprovechar para señalar que el presidente Danilo Medina pues entregó la bandera nacional a la delegación de atletas de nuestro país que pues marcharon hacia Toronto para participar en los Juegos Panamericanos, cuya sede será precisamente Toronto. Y ahí esa cantidad, ese grupo de atletas que fueron seleccionados para representar nuestro país en diferentes disciplinas, pues expresaron la confianza en que harán un buen papel y que pondrán en alto nuestra bandera tricolor. Ahí se observa al presidente Medina cuando despedía y entregaba la bandera, nuestro lienzo tricolor, a la delegación de atletas que fueron acompañados al Palacio Nacional en el Salón La Cariátides por una delegación del Comité Olímpico Dominicano. Muchos éxitos a nuestros atletas en los Panamericanos de Toronto y esperamos que pongan en alto, como en otras oportunidades, nuestro lienzo tricolor. Por otra parte, el Papa Francisco ha movilizado a millones de personas en su periplo, en su gira por algunos países latinoamericanos, que comenzó por Ecuador, y allí pues el sumo pontífice concentró a más de 1,5 millones de personas en una homilía nunca visto en la historia religiosa de Ecuador, según lo han expresado algunos cables informativos desde Quito, la capital del hermano pueblo de Ecuador. Ese recorrido del Papa también contempla la visita a Bolivia y Paraguay, de manera que tenemos un Papa en estos momentos que precisamente ha roto el récord, y además los mensajes, la innovación que ha creado y que ha traído a la Iglesia Católica, pues han servido precisamente para que los devotos de la religión católica, que yo creo que constituimos la mayoría en la humanidad, pues podamos tener diferentes opciones y además ya no hay excusa para buscar de Dios,
con una serie de facilidades que ha estado dando la Iglesia Católica y otros grupos protestantes, si no decirlo. El Papa lanzó un mensaje a favor de la familia y fue muy cuidadoso el Sumo Pontífice a la hora de hablar de la familia, porque es un hombre adaptado a la realidad, y él sabe que en estos tiempos hay muchísimas cosas, como dice la Biblia, en la viña del Señor, y ya ahora al hablar de la familia hay una serie de modalidades con las que yo no me identifico, aunque las respeto, pero resulta que ya en una serie de países, y aquí ya se ha estado en el nuestro presionando para que se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. De todo modo, pues el Papa, a la hora de enviar el mensaje a la familia como el instrumento que debe servir como base para el desarrollo, como la base de sustentación en lo que respecta a la ampliación de los núcleos sociales, pues ahí nosotros nos sentimos identificados, porque justamente nosotros presidimos la Fundación para el Rescate de los Valores de la Familia Dominicana, FREVAFADO, y precisamente el eslogan de FREVAFADO es que la familia es el ejemplo, es el reflejo de la sociedad. Ese es el eslogan de FREVAFADO, y precisamente el mensaje del Papa está dirigido en esa dirección. Nosotros hemos dicho que el hecho de que muchos de los valores éticos, los valores morales, estén rodando por el suelo, precisamente se debe a que ha habido una inversión, ha habido un deterioro en los valores en la familia, por lo que yo creo que hay que trabajar duramente para que podamos retomar esos valores. Y entonces, en la medida que retomemos en los núcleos familiares los valores éticos y morales, en esa misma medida estaremos contribuyendo a ir formando generaciones de jóvenes que permitan precisamente ir creando las estructuras de una sociedad en mejores condiciones y con valores precisamente a tomar en cuenta. Ahí están, amables televidentes, los teléfonos de estudio, nos pueden llamar lo que quieran emitir sus opiniones, y ahí está el 809-227-2749, 809-227-2750. Y por otra parte, señores, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, se desligó de la aprobación para la instalación de bombas de gasolina y estaciones de gas licuado de petróleo en lugares donde precisamente constituyen una violación a la ley. Dijo el ministro Gonzalo Castillo que Obras Públicas lo único que hace en ese proceso es evaluar los planos, evaluar los planos donde se van a levantar esas estaciones de gasolina o planta de gas, y dice que verdaderamente cuando se ha detectado violación han habido mucho sometimiento a la justicia, porque ello no le corresponde a Obras Públicas otorgar los permisos. Los permisos han sido otorgados por gobiernos locales o los ayuntamientos, que son los que tienen esa responsabilidad. He sabido que en muchísimos lugares, incluso frente a centros educativos, frente a un centro de salud, se han otorgado permisos para que se instalen o una gasolinera o una planta de gas. Esto ha ocurrido en la capital y en algunas provincias del interior del país. Ojalá se revise esto, porque yo pienso que de verdad constituye una violación que se permita la instalación, por ejemplo, de una planta de gas al lado donde haya un residencial, al lado donde haya un centro educativo, una escuela o un colegio privado, o una clínica o un hospital. De manera que ahí está precisamente este tema, y yo creo que hay que poner un stop
para que no se siga violando la ley en ese sentido. Por otra parte, señores, pues el 82% de los lectores digitales del periódico El Nacional votaron en contra de que se permita que una comisión de la Organización de Estados Americanos, OEA, venga al país a supervisar el proceso de normalización migratoria en la República Dominicana. Mientras tanto, por otra parte, sigue aumentando pues la identificación del planteamiento de que el expresidente Leonel Fernández pues se le otorgue o que conversen él y el presidente Danilo Medina con la finalidad de que asuma el doctor Leonel Fernández la defensa de la República Dominicana en el plano internacional, tomando en cuenta que el expresidente Fernández tiene muy buen aval, tiene una muy buena aceptación en los organismos internacionales. En la comunidad internacional el presidente Fernández tiene precisamente, goza de un respeto absoluto porque durante su ejercicio como presidente de la República hizo un buen trabajo en materia de las relaciones internacionales, pero además ha seguido manteniendo esos vínculos a través de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que preside. Entonces yo pienso que es importante. Ya el presidente Fernández publicó, como hemos dicho en otras ocasiones, un artículo muy importante hace 8 días en el periódico El Listín Diario, donde lo tituló Los mitos del plan de regularización migratoria. De manera que yo pienso que sería una buena oportunidad y de seguro el expresidente Fernández está en la disposición de asumir, porque lo ha hecho y ya lo hizo con ese artículo y ha producido declaraciones y ha tenido una participación activa. Ojalá pues ya sea parte de un plan en el que el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, pues se ponga de acuerdo, él y el expresidente Fernández, para llevar a cabo esta tarea, porque necesitamos que todo el que tenga la posibilidad y que se identifique con los más sanos intereses de la sociedad dominicana y de que se debe mantener la soberanía y además garantizar el respeto y el derecho que tenemos en la República Dominicana a aplicar nuestras propias normas, yo pienso que todos debemos trabajar en función de desarrollar un plan en esa dirección. Así es que todo el que se identifique con que la República Dominicana es un país libre, soberano e independiente, debemos rechazar todas las acusaciones, todos los escritos que vayan dirigidos a desacreditar sobre la base de mentira a la República Dominicana. En este país todavía no se ha deportado el primer haitiano en función de este plan, porque todo lo que ha procedido ha sido de manera voluntaria. Los haitianos que han estado saliendo, que ya suman varios cientos de miles, precisamente son haitianos que han tomado la decisión de abandonar el país porque entienden que ellos no se van a constituir en violadores de las leyes de la República Dominicana, además porque una gran mayoría de ellos también hizo gestiones para que su gobierno le otorgara los documentos para ellos poder inscribirse en el plan de normalización migratoria, y el gobierno de Martelly pues no le dio las facilidades. Lo que hicieron fue torpedear, porque a Martelly no le interesa. Lo que pasa que para las autoridades haitianas ha sido una sorpresa lo que ha ocurrido con la gran cantidad de miles de ciudadanos de su país que voluntariamente han decidido abandonar el territorio de la República Dominicana. Precisamente ya la primera dama de Haití ha estado, según se ha informado
en la frontera porque han estado ahora elaborando albergues con la finalidad de proteger a esos ciudadanos haitianos que han decidido ir de manera voluntaria y que el gobierno del presidente Danilo Medina lo que ha estado es dando facilidades con la finalidad de que no tengan ningún tipo de inconvenientes. Y a estas facilidades, ya tengo que irme a la segunda pausa, y a estas facilidades es que el presidente Martelly le ha llamado, que lo han llevado obligado, que en ocasiones lo han llevado apresado. Tengo que irme a la pausa, le pido a la persona que nos estén llamando que nos esperen y después de la pausa entonces nos llaman. Adelante, señor director. Después de la pausa le daremos oportunidad a las llamadas, así es que manténganse ahí en línea que en breve segundo estaremos de regreso con ustedes. La Junta Central Electoral agradece a los ciudadanos y ciudadanas que cumplieron con su deber y obtuvieron su nueva cédula de identidad y electoral, contribuyendo a hacer exitoso este proceso. Si aún no la has renovado, te invitamos a visitar de lunes a viernes en horario regular nuestros centros de cedulación en el país y en el exterior. Más información en las redes sociales y en nuestra página web. Renovando tu cédula, contribuyes a fortalecer la identidad nacional y nuestra democracia. Y ahora puedes obtenerla mucho más fácil, rápido y gratis. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Este es un país que tiene un compromiso con su gente, compromiso con el futuro y compromiso con el presente, con la vida y con el bienestar, compromiso con los sueños y con la esperanza, con la honradez y con el trabajo, con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Bien, señores, continuamos con el desarrollo del registro informativo. Y queremos aprovechar para felicitar en el día de hoy, que está de cumpleaños, al periodista, director de Infotep, Rafael Ovalles. Mis felicitaciones, que Dios te multiplique, Ovalles, en éxitos los años que cumple hoy. Queremos también enviar un saludo a la doctora Dinora Encarnación, ginecóloga obstetra del Centro Médico Integral 2 en la zona de Jainamosa. Mis felicitaciones para la doctora que nos manifestó en el día de hoy que es una asidua oyente, una asidua televidente de registro informativo. Buenas noches. Buenas
¿De dónde nos habla? De aquí de Villamella. Adelante, Santo Domingo Norte. No, lo que tienen es ya, usted me excusa, de tener una decisión fija ya en asunto del caso de los haitianos, ¿me entiende? Sí, no, ya está fija, ya no podemos dar para atrás. Exactamente. Ya es hacia adelante porque ya no podemos dar para atrás. Siempre y cuando, muchas gracias por su sintonía desde Villamella, siempre y cuando respetemos los derechos que tienen como seres humanos. Los haitianos son víctimas de un gobierno fallido, de un Estado fallido, como es el caso de Haití. Y entonces, nosotros lo que tenemos es que cumplir con nuestra norma y el gobierno tiene que cumplirla, no puede ceder, porque si cedió inmediatamente, ahí sí es verdad que vamos a tener un revés, que no sabemos las consecuencias que tendríamos que pagar los dominicanos. Pero bueno, mientras tanto, aquí se critica porque se permite que salgan voluntariamente, pero yo no he oído a Martelly ni a la comunidad internacional, ni a ninguna ONG, ni a ningún organismo de derechos humanos criticar al gobierno de Bahamas. En Bahamas lo repatrian, lo apresan y lo meten en una jaula y a veces lo tienen 24 horas recluido en una jaula antes de deportarlo. Buenas noches, y nadie dice nada. ¿De dónde nos habla? Sí, buenas noches, de Santo Domingo Este. Adelante, Santo Domingo Este. Sí, mira, ¿usted sabe por qué la organización internacional mete tanto su nariz aquí en este país? Es por la razón de que el gobierno, de cualquier cosa que digan los organismos internacionales o de cualquier cosa que diga el vecino país de Haití, de una vez el gobierno está también tirándole. Lo que tienen que hacer es actuar y no hacerle caso a esa gente, que esa gente hacen su cosa por allá y nadie dice nada. O sea, que ellos hacen sus leyes, nadie se mete en las leyes de ellos, entonces quieren estar metiendo la nariz. Cómo no, muchas gracias por su llamada desde Santo Domingo Este. Así es como la gente está pensando. Hay un tema que yo también quiero tratar. Ayer hubo una marcha encabezada por un grupo de comerciantes, donde depositaron un documento, fueron creo que a la Procuraduría, donde ellos piden que se le otorgue una zona de tolerancia donde se permita oír la música en alto volumen. Vamos a escuchar la llamada. Buenas noches. Sí, bueno. ¿De dónde nos habla? De aquí de Las Praderas. Las Praderas, adelante. Sí, no, yo quiero decir que el gobierno tiene que tener mano dura con respecto a las repatriaciones, porque es que esos haitianos, no sé si usted vio ahorita en el show de mediodía, que quemaron 2 niños vivos, una madre y un bebé, lo quemaron a los 3. Eso pasó hoy a las 12 del día. Bien, ahí Virgen de Altagracia. Sí, en el show de mediodía. Bueno. Hay que hacer eso con Haití, pero ellos allá y nosotros aquí. Claro, claro. No podemos tener un país con 2 banderas. No, claro que no. Así mismo. Muchas gracias por su llamada. Bien, entonces les decía que hay un tema que yo quisiera compartirlo con nuestra teleaudiencia, porque vamos a hacer un reportaje en esa dirección, pero hay una situación. Es que están pidiendo los comerciantes que se les permita una zona de tolerancia para escuchar música en alto volumen. Y yo pienso que hay que tener cuidado con eso. Justamente el editorial del periódico El Día de la fecha también hace un llamado y lo titula el doctor Rafael Molina Morillo, que es el director de ese periódico, el editorialista. Dice, cuidado con eso. Y señala que antes de que se aplicara la ley 6400, es decir, 64-2000, que es la ley sobre medio ambiente, no había forma en cómo controlar los ruidos, el abuso que cometían vecinos, que hacían una fiesta y se le importaba, no importa que los vecinos se trasnocharan, que no se pudiera estudiar, que hubiera una persona enferma, en fin. Lo mismo ocurría con colmadones, con negocios, también con vehículos, con
bocina que a veces la música cuesta más que lo que vale el vehículo. Entonces yo pienso, a mí me gusta mucho la música, yo soy enfermo con la música, pero a mí nunca se me ha ocurrido la música con alto volumen, con una cantidad de decibeles que entonces afecta a la salud y a la tranquilidad humana. Yo pienso que no se debe cometer abuso con la incautación de bocina en negocio, en colmado. Creo que debe también actuarse con cierto nivel de prudencia. Ahora, la prudencia tiene que ser de ambas partes, de los que colocan y ponen la música y de los que tienen la responsabilidad de regular para que no se toque música en ningún establecimiento, ni en las calles, ni en vehículos, con alto volumen, que la alta cantidad de decibeles hace mucho daño a la salud y a la tranquilidad del pueblo dominicano. Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿De dónde nos habla? El ensancho Sama. El ensancho Sama, adelante. Mire, sí. Mire, yo digo que la única cosa buena que el presidente Danilo ha hecho, yo no soy peledeísta, pero yo estoy tan agradecida de esa medida que yo me atrevo a votar por Danilo, solo por eso, por la vagamundería de ponerle esos radios a todos a los vecinos, esos colmadones que ya usted no podía ni siquiera hablar ni andar en la calle. Eso es así. En decencia, en las afueras y en toda parte, eso es una inmundicia. Bien. Una inmundicia. Y además de eso le voy a decir algo. Mire, aquí está pasando algo aquí en la 2030. En la calle 2030, esos motores de 4 ruedas que andan rompiéndole los oídos. Ah, los famosos four wheel. Y unos carros de esos de carrera. Que, mire, que eso es en el ensancho Sama, por la calle 2030. Sí, por la Pues, calle 2030. bien, muchas gracias. Ahí está el llamado hecho. Verdaderamente, verdad, eso es así. Esos four wheel no están diseñados para andar, para transitar en la ciudad. Eso es para montear. Pero bueno, ahí está el llamado hecho para que le lleven la tranquilidad a los vecinos de la 2030. La policía está ahí mismo en el ensancho Sama, cerca, que vaya a la inspectoría de la policía de esa zona, que haga su trabajo. Buenas noches. Buenas. Aló. Se cayó, inténtelo de nuevo. Mientras tanto, yo sigo insistiendo en que el tema de los ruidos hay que controlarlo. Nadie lo controlaba antes de la aplicación de la ley 6400. De manera que yo creo que lo único, reitero, que las autoridades no cometan abuso. Si hay, buenas noches, si hay, un momentito por favor, si hay un momentito por favor, si hay una música que no esté en exceso, no le vayan a abusar y incautarle la bocina a un establecimiento que esté con su música a un nivel prudente. Buenas noches, excúseme por la espera. Sí. ¿De dónde nos habla? De Asua. Adelante, Asua. Mire, le estamos llamando porque en Asua también hay unos colmadones que no dejan dormir la gente, porque dice que las músicas se cierran a las 12 de la noche, pero aquí siguen corridos, muchos colmadones hasta las 3 y 4 de la mañana porque la policía coge su cuarto. Bueno, déjeme explicarle. Muchas gracias por su llamada. En cuanto a eso, ¿no será que la policía coge su cuarto? Hay establecimientos comerciales que tienen permiso, se consiguen permiso con Interior y Policía por su comportamiento, porque nunca se ha armado un problema, y a veces consiguen permiso para tener 1 hora o 2 horas más. De manera, hay que averiguar eso para que tampoco culpen a la policía de algo que no sea cierto. Buenas noches. Buenas. Buenas, ¿de dónde nos habla? Chica. Boca Chica, adelante. Hermano, buenas noches, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Y gracias por su programa y felicitarlo a la vez. Muchas gracias. Tiene una tienda, una electrónica, llamada Electrónica Batista. Después que
las autoridades, de policía. Péguese el auricular, el teléfono, porque no se le está escuchando bien. Ok, ahora sí. Perfecto. Ok, después que la policía, Interior y Policía y la policía que tiene ahora una policía especializada que se llama antirruido, miren hermano, la verdad es que uno que es empresario y paga todos sus impuestos como manda la ley, las ventas han caído a su máxima expresión, pero, óigame, tenemos que ser justos. Usted como comunicador, como periodista, usted tiene un gobierno en su mano que es el micrófono. No es posible que a las 9 de la noche los dominicanos de cultura nos gusta dar un traguito, escuchar una musiquita, eso es algo normal en nosotros. El dominicano es alegre, pero ¿cómo va a ser? Dígame, ¿qué pasa por Boca Chica? ¿Le están incautando le han incautado las bocinas aún estando a un tono moderado? Aquí la policía tiene un negocio. Bien. Con él, oiga, se está acabando con eso. Bien, muchas gracias por su llamada. Ahí está la denuncia. Yo reitero que no se cometan abusos, porque también la policía no debe ir a incautarle la bocina ni medio ambiente, si están de manera moderada. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces por querer hacer un bien también se hace un daño, porque hay que tomar en cuenta que los negocios pagan sus impuestos para operar, y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Las acciones deben ser combinadas con las instituciones, pero al mismo tiempo debe haber un respeto de ambas partes. El respeto por parte de los colmadones, de los negocios, de las cafeterías, de los residentes, para que no pongan la música exagerada, pero también tiene que haber respeto al derecho que tienen los comerciantes a tener su música para poder mantener su clientela. Buenas noches. Buenas. Buenas. ¿De dónde nos habla? De aquí de Villa Duarte. Villa Duarte, adelante. Baje un poquito el volumen de su radio, de su televisor, por favor, para que no se produzca ese feedback. Adelante. ¿Aló? Parece que se cayó la llamada. Bueno, ahí está. Entonces, señores, yo pienso que esta situación antirruido me preocupa, porque yo creo que hay que controlarla. No creo que lo que plantean los comerciantes sea lo correcto. La zona de tolerancia no creo que sea lo mejor, la zona de tolerancia. Yo creo que lo que hay que buscar un mecanismo. Voy a leerle brevemente, ya el tiempo casi termina, pero brevemente el editorial del periódico El Día de hoy. Oigan por qué, aquí mira, dice: cuidado con eso, hay en el país lugares y ambientes sanos para el esparcimiento y la diversión de toda la familia. Están abiertos y forman parte de los lugares públicos que dispone el Estado para que el pueblo pueda gozar con seguridad y apego a las leyes que protegen los espacios de todo tipo de contaminación. Ante la existencia de la ley 64/2000 sobre medio ambiente antes de la existencia de la ley 64/2000 no había una forma de poner control a los abusos de negocios y vecinos desaprensivos. A alta hora de la noche se escuchaba música escandalizante y sobre todo que perturbaba la paz en barrios y residenciales. Eso dice el periódico El Día en su editorial y nosotros estamos de acuerdo. Entonces yo pienso que hay que controlar. Yo no creo que una zona de tolerancia resuelva el problema. Lo que debe resolver el problema es que haya respeto de ambas partes. Con esto ya el tiempo de registro informativo ha terminado y agradecemos la sintonía a toda nuestra teleaudiencia, a los televidentes que nos han llamado, así como a todos los que no nos han llamado, pero que nos han sintonizado. Feliz resto de la noche para todos. José Rodríguez estuvo con ustedes, que Dios me los acompañe y nos veremos mañana en la próxima entrega de Registro Informativo.